Bueno, Chicho, José Luis, Gerardo, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a todos. Gracias Buenas por tardes. estar de ese lado. ¿Cómo están? Bien, muy Bien, muy bien. bien. Bueno, hoy tenemos el historiador del club invitado, el arquitecto Prícolo acá que está, que nos ayudó, porque esta la verdad es una charla distinta a las que veníamos teniendo, porque es casi una charla homenaje, ¿no? Sí. Del gran Pato de la Paulera, vuestro padre. Así es. Bueno, ¿Cómo muchas andás, gracias por hacer Carlos? este video y este recordatorio, porque la verdad que, bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no? Qué bueno. Y también es bueno recordar los jugadores que ha tenido el club durante toda su historia, ¿no? Sí, la verdad que el Pato, bueno, yo sabía que había sido tenista grosso, pero bueno, uno ahí con la invalorable ayuda de Gerardo que nos dio una mano con mucha historia, porque la verdad que en internet no hay mucho, pero para hacer un repaso muy breve de quién fue Ernesto Pato de la Paulera, nació en febrero de 1924, murió en el 85 con solo 61 años. Sí. Fue arquitecto, acá colega del ¿Había señor cumplido Prículo. los 61? Perdón. ¿Ya había cumplido los 61 o fue en enero Sí, que cumplió? falleció en enero y cumplía 62. 62 Claro, el 25 de febrero, casi claro, 62. cumplía 62 el mes siguiente a su muerte. Falleció, creo, en una cancha de golf. En Sí, Miramar. En Miramar, en el fairway del hoyo 10 de Miramar. Mira, bueno, ahora vamos a ir recorriendo por ahí. Bueno, 6 hijos. Empezó a jugar en el año 1932 en el club, cuando tenía solo 8 años. Una cosa Caco, que... Sí, Gerardo. te interrumpo porque muchos socios escucharán 6 hijos y muchos conocimos solo 5 siempre. Entonces, que fue una duda que tuvimos que bien Chicho nos contó que hubo un hijo, el mayor, ¿no? ¿Era Chicho? sí, Sí, Ernesto, Que falleció cuando tenía 4 4 años. años. Claro, eso no lo sabíamos y bueno, nos enteramos ahí en la preparación de la producción. Bueno, es interesante, muy interesante esa época del tenis porque estamos hablando de principios de siglo, 1930. Fue número 2 de la Argentina en el 46, 49 y 52 y fue número 1 de la Argentina en el año 1953, que le sacó el primer puesto a Enrique Morea, al gran Enrique Morea. Y una cosa que también nos llamó la atención cuando estudiamos un poquito la historia, que le decían en los clubes la maravilla adroguense mm. a Pato, ¿no? No sé si eso lo sabían. Yo leerlo, o sea, cuando le pasé los álbumes que con mucho cariño hizo nuestra abuela, la mamá de nuestro viejo, hizo todos los recortes de todos los torneos que había jugado y ahí con Gerardo un día nos reíamos por los relatos de cómo se hacían los relatos de los partidos y todo eso, ¿viste? Bueno, Y ya, no bueno, solo, el periodismo, ¿eh? viste Chicho, que se relataba el partido. Como Exacto. no había internet, no había televisión, no daban esos partidos en vivo ni los relataban por radio, pero cuando uno leía las crónicas, leía el partido empieza sacando de la Paulera, se pone 1-0, después 1 iguales, 2-1, toda la secuencia esa, que claro, yo me imagino era lo único que uno podía hacer, era leer eso y imaginarse el partido que no vio por ahí, ¿no? Era un resumen del avance del partido en muchos casos y en otros casos un resumen por ahí del partido con frases muy... Muy hoy en el periodismo, grandilocuente, que si sí, las sí. escuchás hoy hasta resultan graciosas, digamos, ¿no? O sea, Gracioso. Sí, porque la sí. maravilla droguense suena, viste, pero era como le decían en esa época, la pelota iba como un pájaro al lugar indicado, qué sé yo, no sé por Sí, qué. sí, vos sabés que hay un extracto de la revista El Gráfico que después vamos a leer, Ah, que es todo lo que vos decís, ¿no? Toda la parafernalia en el relato de un partido de tenis, pero parece gracioso hoy, pero bueno, en el sí, momento estamos hablando, claro, es interesante el contexto, ¿no? Porque
cuando Pato nació, el club tenía 5 años. El club, el Adrogué Tenis Club, se fundó en 1919. Pato nació en el 24. Una cosa que sacamos del libro del club es que el club no funcionaba donde está ahora, en el año que nació Pato. Estaba ahí creo que en el Hotel Las Delicias o en Binón y Tol, que después se movió. Después más tarde se compró la casona ahí donde está el club, pero es todo un tenis totalmente distinto a hoy. Yo, no sé, veíamos las fotos de Pato con la raqueta. No sé qué raqueta usaba, si ustedes sabían qué raqueta usaba. Super amateur, Caco, super amateur. Super amateur, claro. Claro, le daban raquetas como ahora, ¿viste? Pero bueno, es Schlesinger. Pero eso le dieron. El tema es así, perdón. Porque él fue recién a Europa en el año 55, cuando ya él, el último año que estuvo en el ranking, y cuando él ya había. ¿Cómo? Cuando jugó Wimbledon. Exacto, cuando ya estaba dejando de jugar. O sea, su mejor momento fue entre 50 y 53. Y en esa época se usaban raquetas nacionales. Acá, los que estaban acá, los que usaban raquetas importadas era Morea, por ahí Alejo Russell, Weiss, algunos que iban por Europa. Morea andaba por Europa todos los años. Iba él por su cuenta. Pero la primera vez que le regalaron algo fue en Europa, en Wimbledon. Antes de jugar Wimbledon vinieron y le regalaron, o sea, le dieron como jugador de Wimbledon raquetas en Lassinger, le dieron ropa y algunas cosas así que eran luces. Mirá, Chicho. Bueno, claro. Sí. Bueno. Al final de su carrera, ¿no? Al final de su carrera. Estamos hablando del año 55, pero vamos, Chicho y José, al inicio, que es interesante entender los inicios de cómo una persona jugó al tenis en el año 1920 y pico, o 30 y pico, ¿no? ¿Ustedes saben cómo empezó Pato a jugar al tenis? Exactamente no. O sea, el club fue fundado como su especialización, bueno, Adrogué Tenis Club, para fomentar, ahí está ¿cómo se llama? El acta. El acta fundacional, para claro. Fomentar el sport del tenis. Lo que sí sabemos es que, bueno, su primer profesor, así entre comillas, porque tampoco había en esas épocas, fue Pepe Moliné. Pepe Moliné. Chicho, hay un relato en los recortes que vos me diste, que el Pato mismo cuenta, entre comillas, que alguien le regaló una raqueta. Y él no tuvo mejor idea que darle buen uso a esa raqueta, practicando el deporte del tenis lo mejor que podía. Así lo está escrito. Debe haber sido Pepe Moliné. Alguien le regaló una raqueta. Bueno, así que empezó, Pato, ¿dónde vivía? Cuando vivía en Adrogué, por supuesto. Sí, en la calle, ahí en Brown, en la calle de Brown, la casa que tiraron hace poco. La casa que tiraron hace poquito, claro, que ahí... Brown 1450. Claro, cerca de Libracos, por ahí. Como 10 a demolición, yo arquitecto. Sí, qué bárbaro. Linda casa, una casa grande. Sí, se la hizo el hermano, Ismael de la Paulera se la hizo a su hermano, que era mi abuelo, claro. Bueno, ya hay una cercanía con el club de 3 cuadras, ¿no? Que ya puede ser una tendencia supongo que iba caminando el club. Bueno, empezó entonces muy chiquito ahí en el Adrogué Tenis Club con Pepe Moliné, que creo que es el tío de Skeeter, ¿no? Sí, fue presidente del club y el padre de Eduardo. Eduardo también, que fue un destacado dirigente. Gran jugador, ¿eh? Gran jugador. Sí. Gran jugador, sí. Animador de los dobles, doble mixto, siempre llegaba a las finales. Incluso Pepe Moliné fue muy buen jugador, sí. Excelente jugador. Si no me equivoco, alcanzó a estar en el ranking individual. Nacional. Sí. Me parece que sí, me parece que apareció en algún recorte, apareció. Pero me parece que sí. ¿Y qué saben de la época de chico de Pato? ¿Qué les llegó? ¿Qué comentarios tienen del tenis, no?
José. No, al tenis yo prácticamente no lo vimos jugar porque nosotros, fíjate que en el año 55, que fue el último año que jugó y que viajó a Europa, yo tenía 5 meses, o sea que Chicho ni había nacido. Yo tenía 5 meses y viajaron a Europa y me dejaron con abuela. Yo Fue el primer viaje de Pato a Europa. El único, sí. El único viaje. Sí. Sí, que creo en el 55 jugó la Copa Davis, que le ganaron a Montecarlo y después perdieron contra Francia. Hay una anécdota de Alberto Biule que cuenta que se lo cruzó de casualidad en Champs-Élysées con Enrique Morea, que después tenemos el fragmentito que nos cuenta eso. Otro recuerdo que tengo fue en el año 55, se estaba jugando la Copa Davis en París y nosotros estábamos con mis padres y mis hermanos dando una vuelta por el Champs-Élysées, entramos a una galería y de golpe, sorpresivamente, nos encontramos con Pato, María Rosa, Enrique Morea, Alejo Russell, gran parte del equipo argentino que estaban paseando y por supuesto mirando vidrieras, no sé si haciendo compras porque las cosas eran un poco caras, pero por lo menos estaban mirando vidrieras nosotros también. Fue cómico, ¿no? Encontrárselo de casualidad en una galería al Pato, Enrique Morea, Alejo Russell, que venían justo, estaban ahí para representar a la Argentina en la Copa Davis. Sí. Pero claro, Sí. Ustedes no lo vieron jugar prácticamente. No. Chicho dice que le peloteó una vez y yo creo que a mí no me peloteó nunca. Lo que pasa, a ver, el tema es un poco así. Primero, él no habla, o sea, cuando vos nos preguntás qué sabemos, yo prácticamente todo lo que sé, lo sé no sé, de los amigos, de comentarios de Eduardo Moliné, o sea, tenísticamente los que más sabían, como Eduardo Moliné, Aitor Otaño, que Aitor Otaño era muy buen jugador de tenis de chico, y mucho más jóvenes que el viejo, pero por ahí más cercanos a mí, que alguna vez hablaban así, cómo jugaba tu viejo, que esto, que aquello, que el otro, y bueno. Muy bajo perfil. Muy bajo perfil. Él nunca, yo prácticamente no lo escuché hablar a él de cuando gané el República, o el Argentino, o esto, o cuando jugué con tal, qué sé yo. Y él tenía mucha facilidad para todos los deportes, y su sobrenombre de Pato viene por la natación, porque él nadaba muy, muy bien. También era bueno nadando, sí. Lo mismo que decían al tenis, que tenía un estilo muy lindo de ver, muy fácil jugaba y todo eso, se tiraba a la pileta y nadaba y se deslizaba y flotaba así en el agua. Y de chiquito tenía el pelo muy blanquito, era medio muy rubión, entonces era un patito en el agua. Y ahí le quedó Pato, porque la verdad que Ernesto Juan con Pato no tiene absolutamente nada que ver, pero de ahí viene el sobrenombre de Pato. Y a Gerardo le comentaba que incluso antes de competir algo al tenis, por lo que yo sé, compitió en carreras de natación así entre clubes, alguna federación provincial, antes de empezar al tenis. Y perdió una final de natación no federados. Eso está en el discurso de Moncho cuando inauguraron la cancha número 5. Justamente comentando Moncho de que era muy buen nadador y que había jugado una final de natación de no federados. Bueno, verlo al tenis, obviamente no lo vimos competir. Sí me acuerdo, él tuvo un infarto a los 45. Al año y medio del infarto, yo tendría 11 años, 12, y peloteamos media hora, 40 minutos en la cancha 1. Y lo que me acuerdo, como recuerdo, es tenía una soltura y o sea, pensá que hacía años que no jugaba y venía de un infarto que estuvo 4 meses en cama. Con lo cual... ¿De qué año hablamos, Chicho? ¿No? ¿De qué año estamos hablando? ¿Te acordás? Cuando jugaste con él. 71, 72. Él tuvo el infarto en el 70, así que fue 71, 72. Y lo que yo sí me acuerdo era que tenía una facilidad para pegarle a la pelota que parecía que tuvieran juego, ¿viste? Obviamente estaba peloteando con un chiquito de 12 años, pero me las tiraba todas perfectas para que yo pudiera jugar. Después él nunca más jugó porque tampoco tenía con quién jugar en el club. Porque él... Sí,
Lo que querían invitar a que juegue, empiece a jugar, fue la época de los veteranos que empezaban. Y yo me acuerdo que lo llamaba siempre Carlos Lynch, del argentino, para ir a jugar a Buenos Aires. Y te imaginas que tenía una fiaca de ir y no quería, prefería jugar al golf y no seguir jugando el tenis con los veteranos, porque en realidad podría haber jugado. Pero bueno. Igualmente, lo que sí sabemos de Pato, que ya en menores ya empezó a destacar. Él llegaba a las finales y ya desde menores en adelante, cadetes y juveniles, él era número 1, número 2 de la categoría, siempre ahí peleando. Le ganaba, incluso le ha ganado a Morea alguna final. La final en el año 40 le ganó a Morea, y en el 39 fue campeón argentino de menores. Y al año siguiente volvió a ganar el campeonato, que en la final le ganó a Enrique. La primera creo que, no sé si se la ganó Enrique, pero la segunda se la ganó Enrique Morea. Y esa fue la época que le decían la maravilla droguense, en esa época. Exacto. Qué bárbaro. Sí. La primera un tal Ulrich y la segunda a Morea. Y el campeonato de República de Menores era por lejos el campeonato más importante, y era el campeonato más importante de Sudamérica, que incluso en esa época no, pero más adelante, cuando todavía era el República de Menores, venían muchos sudamericanos a jugarlo. Era una especie de campeonato sudamericano, era muy importante. Claro, los rivales de esa época eran Morea, Ulrich, Weiss y Russell, ¿no? Russell. Del Pato. Russell es anterior. Russell era un poco mayor. Russell era un poquito mayor. Hay una historia que no sé si saben, bueno, seguramente la deben saber, que es cuando se inauguró la iluminación de la cancha 5, que Pato se trajo al club a los mejores jugadores del mundo. Otro recuerdo que tengo del club fue la inauguración de la cancha número 5, la inauguración de la iluminación de la cancha número 5. En ese momento se estaba jugando en Buenos Aires el Campeonato de la República, donde jugaban los mejores jugadores del mundo. Y Pato, que estaba jugando en ese momento, el República consiguió que vinieran para la inauguración de esa cancha nada menos que las dos mejores jugadoras de tenis del mundo, que eran las norteamericanas Doris Hart y Margaret Osborne. Jugaron también, recuerdo, Alejo Russell, Pancho Segura Cano, por supuesto que otros más, habrá venido Augusto Zappa, vinieron varios y se inauguraron la iluminación de esa cancha de tenis. Yo escuché una historia, no recordaba los nombres. Sabía que para la inauguración de la luz se había hecho un evento importante. Pero no recordaba, o sea, por ahí me lo contaron y no recordaba los nombres, pero claro, sí sé que se había hecho un evento muy importante. Es interesante decir, Caco, también, que el Pato siempre estaba en la organización de cualquier cosa de tenis que se hiciera en el club, ¿viste? Él era como el árbitro general o el organizador principal, porque además por su contacto y su conocimiento con todos los jugadores y con todos los dirigentes, además. Claro. Bueno, era un referente muy importante, ¿no? Del tenis argentino. Yo acá estaba viendo si le había escrito lo que contaba la revista El Gráfico, que es esto de lo que charlábamos antes, ¿no? Dice, un match de la Paulera es un ejercicio de inteligencia, como en otros casos puede ser la expresión de la sensibilidad. Cuando lo vemos obligando al jugador contrario a emplear todos los recursos imaginables para eludir esa red que de la Paulera va tejiendo alrededor suyo con sus golpes que llevan un sentido y enredarlo para que la pelota pueda encontrar la libertad en su sector, nos damos cuenta que la pelota es un pájaro dominado. La revista del Gráfico supongo que será del año 40-50, ¿no? Sí. Bueno, a eso me refería yo, y viste los relatos muy adornados, ¿no? Claro. Muy adornados, sí. Sí, también nos fijamos con Gerardo
quiénes eran los mejores del mundo en esa época, porque claro, el ranking es previo al área abierta del tenis, no sé cómo se formaba el ranking mundial, pero estaba Jack Kramer, por ejemplo, ¿no? Que hemos usado la Wilson de él cuando éramos chicos, ¿no? Esa que pesaba 7,5 kilos. Sí. Pero bueno, Jack Kramer, creo que también Pancho Segura-Cano, Pancho González, ¿no? Eran los mejores del mundo en esa época. Sí. Pero bueno, un deporte obviamente hiper blanco, ¿no? Porque después obviamente post-Vilas se universalizó, pero claro, era importante imaginar el tenis argentino y mundial de 1930, 1940, 1950, tan distinto al hoy, ¿no? Y hay fotos de Pato jugando con pantalón largo blanco. Sí, Claro. sí. Hay algunas, sí. De chicos, sí, de más chicos. A ver, Caco, en esa época, en Argentina, salvo los torneos importantes, que eran el República, que eran además internacional, el argentino, que se jugó todos los años en el Tenis Club Argentino, que era uno de los más importantes, el Río de la Plata, y creo que ninguno más, esos se jugaban de lunes a viernes. El resto, el Ciudad de Buenos Aires, que fue durante años un campeonato importantísimo, el de otoño en Casi, el Suburbios del Sur, el del jugaban Belgrano, los fines de semana. El Belgrano Atlético. Belgrano. Athletic. Bueno, y después los otros dos que se jugaban de lunes a viernes eran el campeonato del Sud de la República, no el Suburbio del Sur, sino del Sud, que se jugaba en Mar del Plata normalmente en el Náutico, y el campeonato del Norte, que se jugaba en Tucumán o en Salta normalmente. Claro. Como ahí iban todos los de Buenos Aires a jugar, más alguno del interior, se jugaba de lunes a viernes. Y lo mismo el del Sud. Pero después, el Suburbio del Sur se jugaba sábado-domingo, tardaba un mes el campeonato por ahí, porque se jugaba sábado-domingo, sábado-domingo, sábado-domingo. Claro, claro. El viejo no jugaba todos los días al tenis, salvo cuando venía la época de los torneos más importantes. O sea, se entrenaba para el Argentino, para el República. ¿Y cómo se entrenaría, no? Dice que corría la cancha, que cuando tenía que jugar algún torneo se entrenaba en el club, corriendo la cancha 1, 2 y 3, salía a correr. Sí, mirá. Me gustaría leer, escribió Eduardo Moliné, que está tan bueno como describe a Pato en su relato. Recordemos que Eduardo falleció hace pocos años, ¿no? Sí, hace pocos años. Pero una de las cosas últimas que debe haber hecho de tenis debe haber sido esta colaboración en el libro de Pupo de la historia del tenis. ¿Les parece bien que la lea? Sí, por supuesto. No, por supuesto. Está buenísimo. Dice de la Paulera, un verdadero modelo de su época. Los recuerdos se debilitan por el paso del tiempo, pero los referidos al Pato conservan para mí una vigencia increíble. En primer lugar, su espíritu deportivo, su caballerosidad en todos los aspectos de la vida. Jamás un mal gesto, nunca una ventaja indebida. Gentil en la victoria y la derrota aceptada siempre con altura. Lo que exhibía dentro y fuera de una cancha de tenis era su verdadero modo de ser. Buen humor, buen amigo, buen compañero, caballeresco rival. Su sonrisa era paradigmática. Como jugador, extraordinario. Siempre jugó para la Adrogué Tenis Club, institución a la que fui desde que nací. Mi padre, José Antonio Moliné, jugador aficionado, miembro de los equipos de primera, lo inició en el tenis. Y el Pato se destacó desde menores, cuando figuró entre los primeros de cada categoría hasta llegar a mayores, donde también alternó siempre con los mejores hasta llegar a disputar la Copa Davis. La facilidad de su juego, su velocidad de desplazamiento, sin esfuerzo, me hizo recordar, si salvamos las lógicas diferencias, al suizo Roger Federer. Nada parecía costarle, nunca se lo veía apurado, nada lo alteraba. Técnicamente era muy completo, con excelente revés, muy buen saque rápido y colocado, un drive que si bien no era definitorio, lo pegaba con seguridad y colocación, gran volea y muy buen smash.
Tuvo varios hijos varones, todos realmente ejemplares, en quienes dejó sellada la impronta de su hombría de bien. ¿Qué tal, Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué les Linda pasa, nota, Eduardo. José Luis, cuando escuchan algo de alguien que dice esas cosas? No, es que muchas veces, sí, nosotros no supimos de todo verlo jugar a él, y la gente grande siempre, che, tu viejo, las ponderaciones en todos lados. Por ejemplo, yo hay veces he ido al argentino y a comer y dicen, es de la Paulera, y el tipo me viene a saludar, y era por ahí Claro, el presidente del claro. argentino, jugadores, tipos que han jugado con él, pero las ponderaciones, la verdad que, bueno, me siento orgulloso. Pero sí, no lo hemos visto, pero la verdad que tuvo una carrera muy, muy buena, ¿no? Bueno, estoy muy feliz de que me hayan pedido hablar, decir algo sobre Pato, porque la verdad que Pato es, para nosotros es una honra haberlo tenido como tenista en el club. Además, yo como pariente de él me comprenden las generales de la ley por ser sobrino, pero lo he disfrutado a Pato primero con su tenis, que fue brillante, era un campeón, la forma que jugaba, la calidad que tenía para moverse en la cancha. Hubo partidos, yo no voy a hablar de los partidos oficiales, pero voy a hablar de un partido que muchos adroguenses se van a acordar. Gualbo Moreno era un chico muy compadrito, que se llevaba todo por delante, y tuvo el tupé de desafiarlo a Pato a jugar. Pato ya era grande, fue poco tiempo antes de tener su primer infarto, y Pato, con la tranquilidad que tenía y ese sentido del humor que era característico en él, le aceptó el desafío en la cancha 1. Le pegó una paliza delante de todo el club, desde la mitad de la cancha lo movió por toda la cancha, no podía otra cosa que correr de un lado para el otro, lo hizo transpirar como loco, y al final reconoció que Pato era un enorme jugador de tenis. ¿Y qué edad tenían ustedes cuando falleció el Pato? Yo 30. Yo 25. Ah, Sí. Sí, Chicho. Esa nota, bueno, por supuesto, yo la leo y te emociona, porque además, más allá del elogio tenístico, hace un elogio a la persona. Y era lo que nos pasaba a todos. O sea, por ejemplo, los amigos de mi viejo que no jugaban al tenis y que no, porque Eduardo Moliné jugaba al tenis y jugaba bien. Si bien era como 15 años más joven que el viejo, lo llegó a ver, y lo llegó a ver con 15 años en su plenitud por ahí, ¿viste? Entonces sabía lo que era jugar al tenis. Por ahí hay otros amigos de mi viejo que no eran jugadores de tenis, pero siempre lo lavaban igual, qué sé yo, Pipo Scotti, Juvenal Libona, Joe Gentini, Pedro Taño, Guillermo Chepi, todos, bueno, Moncho, hablaban, Moncho. pero ellos no jugaban al tenis, ¿viste? O sea, lo han visto jugar y bueno, comentarios de esa época es que, por ejemplo, cada vez que iban a jugar interclubes o cuando salían a jugar, o por ahí a veces jugaba algún torneo el viejo, salían las famosas bañaderas de la Drogué Tenis Club. O sea, se juntaban un par de colectivos y lo iban a ver en colectivo, como yo siempre lo relaciono, digo, cuando el club tiene eso con sus jugadores, como cuando a Cristian lo hemos ido a ver, íbamos a todos lados. Ahí está, ahí atrás. Llevaba a la gente del club porque era alguien que era querido, como el caso de Cristian, y además era lindo ir a verlo, ¿viste? Y además no estaba ESPN dando los partidos en vivo de Europa, entonces exacto, algo había que hacer, ¿no? Exacto. Pero vuelvo a repetir, esa nota de Eduardo Moliné, yo tuve la suerte de poder agradecérsela, pero además el tema fue así. Pupo me llamó y después me mandó un mail cuando estaban escribiendo el libro de la historia del club, porque quería alguien yo le di tu que quería algo del Pato. Entonces lo llamé a Eduardo Moliné, lo hablé con Eduardo Moliné y me dijo, sí, como no, encantado. Y bueno, por supuesto, nunca le agradecimos demasiado, porque la verdad que es lo que escribe te hace
es un orgullo y te pone la piel de gallina, la verdad que Claro. es espectacular. Ahora, Chicho, fíjate, es la tercera nota que hacemos y hay un denominador común en las tres que es la humildad. Qué importante que los referentes del club, porque son tipos que son un ejemplo, ¿no? Que hay mucha gente que los mira, los quiere imitar. Qué importante que sean así, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Más allá de todo, de todo lo tenístico y lo deportivo, qué bueno que sean tan buena gente, tan buenos ejemplos para imitar para los chicos, ¿no? Y bueno, No. esta charla sirve para que los chicos que no saben quién era el Pato, ¿no? Que sepan que hay un ídolo, del club que ellos por ahí no conocen ni van a conocer, pero solamente a través de nosotros que le estamos contando quién era, ¿no? Chicho y José, bueno, ahí ustedes contaron recién que lo disfrutaron al viejo 30 y 25 años respectivamente, ¿no? Saliendo de la faz tenística, ¿cómo era como viejos? ¿Qué nos pueden contar así de la intimidad? Del Pato como papá, si era familiero, ¿qué les dejó a ustedes? ¿Qué se acuerdan? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo era ahí adentro de casa? Era tranquilo, muy un excelente padre, era un tipo muy tranquilo, muy rara vez lo ibas a ver enojado. Cuando se enojaba era... Agarrate. Pero muy raro. Siempre de buen humor, bueno, después, repito, nunca, lo que vos repetiste recién, esa humildad porque él nunca yo lo escuché hablar de tenis, por ejemplo, y cuando yo jugaba al tenis tampoco ni a mí, ni a José, ni a ninguno nos dijo hay que jugar al tenis o esto o lo otro. Él quería que hiciéramos deporte y que estudiáramos. Y que más de hablar era de dar el ejemplo. O sea, en todo, desde él como arquitecto, cómo se relacionaba con sus clientes, qué cosas hacía, qué no hacía. Bueno, es de destacar, Chicho, que él hizo esa carrera de tenista, pero también tuvo el servicio militar y la carrera de arquitectura. De arquitecto, sí. Sí. Que consume un montón de tiempo eso, yo lo sé. Sí. Eran otras épocas porque, vuelvo a repetir, o sea, muchos de los torneos se jugaban, claro, y él iba poco a entrenarse a Buenos Aires, o sea, lo llamaban todo el tiempo, pero estaba con su carrera también. Él hizo la carrera a la par su carrera de arquitecto a la par de jugar. Compitió para la universidad también. Fue campeón argentino universitario. Sí, fue campeón argentino universitario de tenis. Abanderado en unos, no sé, ¿viste? O sea, era la UBA, la Universidad de, no sé, de Santa Fe, la de Cuyo. De Tucumán. Y cuando se hicieron los Juegos Universitarios, él fue como abanderado de la UBA. Él era campeón universitario y cuando fue campeón universitario era el número 2 del ranking. Así que, claro. Y una cosa, por ejemplo, o sea, con respecto, que también eso tiene mucho que ver el club, creo que yo también, que el club los hizo a Cristian, a Facu y a todos los jugadores, querer mucho al club y no se les hace fácil irse a otro lado. El viejo jugaba en intermedia siendo el número 2 del ranking, con Morea jugando en Europa. O sea, el mejor jugador que había en ese momento en Argentina jugaba el single 1 de intermedia. Y ganaba todo. Y ascendieron. Que habrá ganado todo partido, ¿no? Pero lo llamaban, él iba a entrenar al Buenos Aires y al Argentinos, generalmente cuando iba a entrenar. Y lo querían convencer de que vaya a jugar a las primeras allá y él nunca quiso. Jugó muchos años en intermedia siendo número 2, 4, 6, 7, teniendo lugar para jugar en la primera del Argentino o del Buenos Aires. ¿Y conocen la historia de Gabuti? ¿Cómo llegó Gabuti al club? Yo no la conozco bien, pero el viejo lo conocía a Gabuti de su época. Gabuti jugaba mucho en Rosario y era muy buen jugador. Sí, sé que lo trajo él al club en su momento de dirigente, se lo encontró a Gabuti y lo trajo de profesor él. Así fue, sí. Lo presentó él a la comisión. Ocurrió que el Pato iba a trabajar
y se encontró en la estación de Constitución, no sé si en el hall o en algún andén, con Alberto Gabuti, que venía seguramente a jugar o dar clases, no recuerdo, en el Gascón o en el Temperley, uno de los clubes de acá de la zona. Y entonces, con ese motivo, Pato le sugirió si no quería venir como profesor al club de tenis. Por supuesto que Gabuti aceptó, y así fue como Gabuti empezó a dar sus clases en el club, sacando jugadores de la talla nada menos que de Cristian Mignozzi. Gabuti siempre me hablaba maravillas del viejo. Un gran tipo, Gabuti, creo que le hizo muy bien al club, ¿no? En el 53 ganó el single a Eduardo Prado. El doble perdió la final. Perdió la final. En el República. ¿Y el perdió mixto? la final de dobles contra, no me acuerdo quién, contra Zappa y Weiss, me parece. Y ganó el doble mixto con Era Budin. Ahí está. Mirá. O sea, ganó 2 categorías. Pero se ganaban y perdían entre ellos 1000 veces. A Zappa. 1000 veces. Sí. Yo, a ver, eso yo nunca conté, pero viendo la cantidad de veces que ganó, bueno, una vez el República, 3 veces el Argentino, debe tener, en individuales debe tener más de 20 títulos. O sea, Mirá. de los títulos que se disputaban acá, que eran los títulos. Claro. Y en dobles creo que tiene más todavía, porque también era muy, muy buen doblista. Y varios incluso de doble mixto, porque te digo, le daban, es como dice Gerardo, había otra camaradería. Había otra importancia. ¿Y en qué año dejó de jugar al tenis? Mirá, él en el 70 tuvo un infarto y 45 ya había dejado y había empezado a jugar al golf. 45 años. 45 años. Sí, un poquito antes había dejado, unos años antes había dejado. No, un poco porque tampoco tenía en el club, primero porque había dejado la competencia y después porque tampoco tenía en el club, o sea, o era mucha diferencia ya de edad con Eduardo Moliné, Huguito Redlich. ¿Cómo se dice? Hay una foto muy clásica con Huguito Redlich, Sí. él, José Antonio Moliné, grande, más grande, Pepe Moliné más grande, y un tal Hassenball. Hassenball, Raúl Hassenball, que era del Gascón. ¿No era del Gascón? No, del Temperley. Del Temperley. Creo que del Temperley, que juega muy bien. Esa foto creo que vos decís que está en alguna... Porque en esa época era muy usual cuando se inauguraba alguna cancha, como vos contaste, lo de la luz en la cancha 5. Hacer una exhibición. Pensá en esa época que, bueno, por ejemplo, yo creo que en Gesell, en Villa Gesell, las primeras canchas de tenis que se hicieron en Gesell, los invitaron y fueron, creo que ponele Pepe Moliné, Raúl Hassenball, mi viejo, y Huguito, y fueron, viste, Huguito ahí tenía, en las fotos a Hugo Redlich tendría muy joven, de 21 años, viste, con lo cual el viejo tendría 35, 36, ya retirado del tenis, viste, de la competencia. Qué bárbaro, bueno. Yo tengo una última pregunta, pero más personal con el Pato. ¿Qué le dirían si lo tuvieran ahí al lado hoy? Bueno, por supuesto que lo queremos mucho, pero bueno, lástima que murió tan joven, porque la verdad que para nosotros, bueno, como para cualquiera, ¿no? Un golpe muy fuerte, pero la verdad que fue un ejemplo, ¿no? En todo sentido, ¿no? Porque lo que decía José hoy, yo el lugar que iba o a jugar al tenis, o a veces en reuniones sociales, el que se enteraba que eras hijo del Pato y lo había conocido, venía y se te acercaba a decirte, gran tipo tu viejo, ¿no? Antes de decirte qué buen tenista, que eso, porque también esa era la época como cuando volvías de jugar siempre te preguntaban cómo jugaste y no cómo saliste. Hoy te preguntan cómo saliste y nada más, pero era otra concepción de lo que era el deporte.
Claro. Siempre venían a saludarme en los clubes. Yo, como decía José, en alguna fiesta, en un casamiento, alguien que se enteraba que era Sigo el Pato, venía y te decía, lo primero que te decía era, qué buen tipo tu viejo. Y esa imagen la tengo Muy presente. Vale muy toro, presente. toro, Chicho. Sí, sí, ¿Eh? orgulloso, la verdad que... Orgulloso, sí, no tengo ningún tipo de duda de que lo principal de él es que, que fue un buen tipo. José, ¿qué le dirías? Eso vale más que No, cualquiera de estas copas, creo que ¿no? con lo que dijo Chicho, sí, la verdad que orgulloso del viejo, de su humildad, de su honestidad, de todo, y lo que fue como deportista, que la verdad que fue brillante, y no, en su época fue toda la gente grande que lo vio jugar siempre fueron ponderaciones, pero no solamente Bueno. como tenista, sino como persona, fundamentalmente como persona. Mucho más importante Sí. que como tenista, Así que por bueno, supuesto. es todo un orgullo. Bueno, qué linda charla. La verdad que un Bueno, no, homenaje. gracias a ustedes por el, No, por el favor. Gracias homenaje. por el homenaje al viejo. Bueno, Exacto. mil Un verdadero gracias, campeón. Chicho, José. Lindo conocerlo al Pato un poquito más, ¿eh? Bueno. No, muy lindo. Muchísimas Bueno, gracias. Gerardo, mil gracias, como siempre, por todo tu apoyo, ¿eh? Gracias a vos, un capo conduciendo ahí. Bueno, Bueno, gente, bueno, muchas gracias gracias, por todo, ¿eh? Hasta Gracias luego. por el tiempo. Gracias.